Bienvenidos una vez más al curso de inducción para el personal del Hospital Nacional Homeopático. Hoy vamos a comenzar con el módulo 8, referente al manejo integral de los residuos hospitalarios. Mi nombre es la doctora Blanca Margarita Cruz Vadillo y soy médico especialista en medicina preventiva y tengo una maestría con enfoque en administración en salud. Muy bien, comenzando un poco acerca de los subtemas de esta clase, es acerca del marco normativo, la importancia de la gestión y prevención de los residuos, cuáles son estos tipos de residuos que se generan en el hospital y cuál sería su manejo y ruta adecuada. Muy bien, sabemos que existe un marco normativo para la prevención y gestión de los residuos, generados en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral, además de una norma oficial mexicana referente a la ruta y manejo de estos residuos. Muy bien, para comenzar, ¿qué es un residuo? Bueno, un residuo es un material o producto que se encuentra en cualquier tipo de estado, ya sea sólido, en forma líquida o como gas, que es contenido en recipientes o depósitos que finalmente va a ser tratado o va a ser llevado a una disposición final de acuerdo a lo dispuesto en la Ley para la Gestión y Prevención de los Residuos. Bueno, ¿cuáles son estos tipos de residuos? Tenemos dos clasificaciones y principalmente se enfocan en los sólidos no peligrosos, los cuales pueden estar en su forma orgánica o en su forma inorgánica y que requieren de un manejo especial. Y los residuos peligrosos, los cuales pueden tener ciertas características, como pueden ser corrosivos, pueden ser reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, y finalmente tenemos también aquí englobados a los biológicos infecciosos. Muy bien, vamos a comenzar con los residuos sólidos urbanos inorgánicos. Estos residuos son provenientes de actividades de tipo doméstico, ya sea en actividades de la limpieza o provenientes del aseo. Y además, estos residuos pueden corresponder a empaques, a embalajes, incluso cajas que contengan algún tipo de producto doméstico y finalmente se depositan en bolsas negras. Los residuos de manejo especial son aquellos provenientes de los servicios de salud. Son generados por establecimientos o unidades médicas asistenciales y no tienen contacto con agentes patógenos. Es decir, pueden corresponder a guantes, equipo de material o protección sanitario y finalmente se depositan en bolsas transparentes para su disposición final. Los residuos peligrosos son aquellos residuos que provienen de químicos que cuenten con alguna de las siguientes características. Pudieran ser aquellos que son corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables o incluso los biológicos infecciosos. Algunos ejemplos de este tipo de residuos son los que corresponden a medicamentos caducados, por ejemplo, mercurio proveniente de los termómetros clínicos, pilas, lámparas fluorescentes, incluso envases que hayan estado en contacto con alguno de este tipo de químicos, líquido revelador para placas o material que se emplee y que sea químico y que tenga alguna de estas características. Los residuos peligrosos biológicos infecciosos serán entonces aquellos materiales generados durante los servicios de atención médica, que contengan agentes biológicos infecciosos y que puedan ser nocivos para la salud del ser humano, pero también para el medio ambiente. Se clasifican en 5 grupos, ya sea sangre y hemoderivados, cultivos y cepas biológicos infecciosos, patológicos, no anatómicos y punzocortantes. Finalmente, estos residuos peligrosos, biológicos, infecciosos, se tienen que envasar de acuerdo a sus características. ¿Y cómo sería esta clasificación? Bueno, para la sangre y hemoderivados, ya sea en estado líquido, debemos envasarlos en recipientes herméticos de tipo rojo y que tengan el símbolo universal de este tipo de residuos. Los cultivos y cepas de agentes infecciosos en estado sólido deberán envasarse en bolsas de polietileno marcadas con color rojo. Los residuos patológicos, ya sea en sus formas tanto líquidas como sólidas, se deberán envasar en bolsas y recipientes herméticos de color amarillo. Los residuos no anatómicos, en cualquiera de estos dos estados, también deberá depositarse y envasarse en bolsas rojas o recipientes herméticos de color rojo.
Y finalmente los objetos punzocortantes deberán depositarse en recipientes rígidos de polipropileno, como los podemos ver en los distintos servicios dentro del hospital. Ok, pues viendo una vez más la clasificación de los residuos peligrosos biológicos infecciosos, conocemos que la sangre y sus componentes y también sus hemoderivados correspondientes a fracciones celulares, células hematopoyéticas, etcétera, corresponderán al grupo sanguíneo y serán depositados en contenedores herméticos rojos. Las cepas y cultivos biológicos también es un grupo dentro de esta clasificación y corresponden a todos los que provengan de procedimientos diagnósticos, de investigación, producción y control de agentes biológicos infecciosos, sobre todo de áreas que generen este tipo de residuos, como pueden ser los laboratorios clínicos o los laboratorios de investigación, y también los materiales de desecho, que contengan, transfieran, inoculen o mezclen este tipo de cultivos. Los residuos patológicos son todos aquellos que provienen de áreas generadoras como laboratorios clínicos, de investigación, incluso quirófanos o áreas de patología, y corresponderán a aquellos miembros amputados, tejidos, órganos y partes que se extirpen o remuevan durante las necropsias que se hagan, las cirugías o algún otro tipo de intervención quirúrgica. Cabe destacar que las piezas dentales también provenientes de servicios dentales o de estomatología de las unidades médicas también corresponden a esta clasificación. Los tejidos y órganos en formol son residuos que requieren un manejo especial. Este tipo de residuos corresponderán al acrónimo CRIP y se recuperarán en bidones especiales con etiquetas sobre residuos CRIP y finalmente se manejarán para su disposición final. Los objetos punzocortantes corresponden a todos aquellos objetos como hojas de bisturí, lancetas, agujas hipodérmicas que hayan estado en contacto con muestras biológicas o sangre durante procedimientos diagnósticos y de tratamiento y serán depositados y envasados en los contenedores rojos para punzocortantes que ya conocemos. Es importante recordar que la recolección deberá realizarse 1 o 2 meses máximo por servicio y cuando estos contenedores y bolsas se encuentren ya en un 80% de su capacidad. No se deben de comprimir nunca las bolsas para la gestión y manejo de estos residuos y además hay que cerrar las bolsas con un mecanismo de amarre seguro que evite que estos residuos se puedan salir del lugar donde van a ser depositados. Además, siempre hay que verificar que los contenedores se encuentren siempre bien cerrados. En cuanto al proceso de manejo de RPBI, pues entonces lo podemos englobar en 6 etapas. La primera etapa corresponde a la identificación de estos residuos y la segunda etapa al envasado respecto al color específico donde finalmente serán depositados y tratados. Ahora, en cuanto al almacenamiento temporal, que corresponde a la etapa número 3, pues hay ciertas especificaciones. Los almacenes temporales que se encuentren en el hospital deberán ser áreas separadas de los pacientes, que estén techadas y que no confieran ningún tipo de riesgo. Deberán ser claramente identificadas según el tipo de residuos que contengan y además no deben estar en estos almacenes por más de 30 días. Finalmente, las personas que se encarguen de los servicios de recolección y transporte de estos residuos dentro del hospital deberán utilizar un equipo de protección especial y deberán tener un aseo y limpieza diario de los carros manuales de transporte de estos residuos. El tratamiento y la disposición final de estos residuos deberá hacerse mediante medios químicos o físicos y finalmente deberán ser tratados por empresas recolectoras autorizadas que dispondrán en camiones recolectores y finalmente los llevarán a los depósitos de basura común. Finalmente, y como conclusión, debemos recordar que los RPBI pueden representar un riesgo para la salud, no nada más de la población, sino también para el personal de salud que labora en el hospital. Por lo que siempre debe ser necesario aprender sobre cuál es el manejo adecuado de los mismos, así como los riesgos a los que se puede estar expuesto.